Amigos televidentes, buenos días. Les saludo en esta mañana hermosa que Dios nos concede vivir desde la ciudad de Comalcalco, Tabasco, la perla de la Chontalpa. Los saluda su hermano en Cristo, Santiago Mota Batalla. Y es para mí un placer y un gusto estar de nuevo con ustedes en este su programa Jesucristo, Esperanza de Vida Eterna. Mandamos un cordial saludo a todos nuestros amigos televidentes, aquellos que nos ven en su casita, en su trabajo o a través de sus aparatos móviles, las plataformas, en donde sea, en donde usted esté. Dios le bendiga, hermano, en esta mañana. Aprovechamos también para saludar a nuestro hermano Agustín Guerrero Rosas, quien es nuestro patrocinador. Mandamos un cordial saludo a nuestro hermano en Cristo, Ramón Alfaro, quien estamos estrenando este nuevo set, ¿verdad?, que Dios nos ha dado, ¿verdad? Dios le bendiga grande y poderosamente a nuestros hermanos que también están predicando ahí en la radio, en la 100.9 FM, Radio Vida, en donde también se está predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque es un mandato de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros testifiquemos, que nosotros hablemos de la palabra de Dios y de su Evangelio. Le dijo a sus discípulos: id por todo el mundo y predícales el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es un gusto para mí, hermanos, saludar en esta mañana de este viernes 25 de julio del 2025, en donde cada día que pasa, mi amado amigo televidente, se acerca más la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? La palabra de Dios dice: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por la fe. Nosotros tenemos, hermanos, que estar esperando y estar apercibidos de que en cualquier momento nuestro Señor Jesucristo puede aparecer, hermano, y queremos partir con Él, hermano, amén. Queremos ser transformados, ser llevados, ser arrebatados, como dice la palabra de Dios, pero para esto tenemos que vivir una vida de fe en nuestro Señor Jesucristo. Y precisamente ese es el tema que les traigo en esta mañana en su programa Esperanza de Vida Eterna. Hoy vamos a hablar de un tema que se titula La fe sencilla pero firme, hermano, amén. Nosotros tenemos que tener una fe pues sencilla, pero que sea firme, hermano, que sea parados ahí firmemente en la palabra de Dios, obedeciendo lo que nuestro Señor Jesucristo nos manda, hermano amado, porque el Señor nos ha mandado eso, que permanezcamos en Él, en su palabra, que permanezcamos en su amor, que permanezcamos en la esperanza, que permanezcamos, hermano, porque separados de Jesucristo, dice la Biblia, nada podemos hacer, hermano, amén. Aleluya. Mis amados hermanos, y hoy vamos a estar de lleno entrando en este tema, hermano, que es muy bueno y muy edificativo, hermano, que tener nosotros una fe, hermano, amén, sencilla pero firme. Y nos vamos a basar, hermano, en el libro de San Juan, capítulo 9, y vamos a leer del verso 24 al verso 25. Pero mi hermano amado, nosotros le seguimos invitando a que también visiten sus panaderías Pan de Vida, hermano, que nuestro patrocinador tiene su negocio, hermano, en donde es a través de ello, hermano, en que nos patrocina para que este programa salga al aire, hermano, amén. Ahí en sus panaderías que están en el kilómetro 22 de la autopista viniendo de la isla hacia Comalcalco, Tabasco, kilómetro 22, ahí está su panadería Pan de Vida, y la otra sucursal está aquí en la carretera vecinal de Comalcalco a Chichicapa, hermano. Ahí encuentra, hermano, un pan delicioso, un pan muy sabroso que se llama Pan de Vida, hermano, amén. Aleluya. Lo invitamos para que lo visiten, hermano. En un momento más vamos a entrar de lleno a esta prédica, a esta enseñanza, a este estudio de la palabra del Señor, en donde vamos a estar hablando de una fe sencilla pero firme, hermano, que es la que Dios quiere que tengamos, hermano. Pero después de estos comerciales venimos, hermanos y amigos de Cárdenas, de Paraíso, de Villahermosa y Macuspana y todos los lugares en donde llega este programa. Les mando un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Amigos televidentes, vamos a hablar, hermanos, sobre un tema que se llama una fe sencilla pero firme, y vamos a tener nuestra lectura allí en el libro de San Juan,
en su capítulo número 9, vamos a leer del verso 24 y el verso número 25. Gloria sea el nombre del Señor en esta mañana. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Hermano, esta historia, ¿verdad?, de este milagro que hizo nuestro Señor Jesucristo hace mucho tiempo, un milagro poderoso, un milagro portentoso, hermano, en donde dice la palabra del Señor que nuestro Señor Jesucristo sanó a un hombre que era ciego de nacimiento. Dice la palabra del Señor que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Dice la Escritura, hermano, que este hombre había sido sanado, hermano, pero después de que él fue sanado, de que este ciego fue tocado, mi amado hermano, en él resaltó una fe genuina, una fe verdadera. Una fe, hermano, que muchas veces no necesita ser defendida con palabras elaboradas, con mucha retórica, con mucha teología, con mucho palabrerío, hermano, amén. Este hombre, hermano, en él llegó una fe sencilla, una fe humilde, hermano, y es la fe que nosotros debemos de tener, hermano. Una fe sencilla, una fe genuina, una fe firme en nuestra vida, que debe de brillar, mi amado amigo televidente, con claridad y sencillez en nuestra vida, por la experiencia, hermano, personal que tenemos o hayamos tenido con nuestro Señor Jesucristo. Este varón, este ciego de nacimiento, tuvo una experiencia muy personal con el Señor Jesucristo, y él había sido tocado por Dios, hermano, amén. Él había sido sanado por Dios, hermano, amén. Y ese testimonio de este varón ciego que fue sanado, hermano, es un testimonio que resuena, hermano, en nuestros corazones, recordándonos que al igual que él, hermano, nosotros tenemos nuestras propias experiencias, nuestras propias luchas, nuestras propias victorias, y todo esto se logra, hermano, con el Señor Jesucristo, hermano, amén. Aleluya. A mí un día el Señor, hermano, al igual que el ciego, el Señor tocó mi vida, cambió mi vida, hermano amado. Y es por eso que yo doy testimonio de nuestro Señor Jesucristo con alegría, con sencillez de corazón, hermano. Porque, mi amado hermano, ahí, hermano, se refleja la gracia de nuestro Señor Jesucristo cuando nosotros, hermanos, somos tocados por su Espíritu Santo, cuando nosotros somos transformados por su palabra, hermano, amén. Cuando nosotros empezamos a caminar en ese camino de fe, hermano, amén. La vida de este hombre, hermano, ciego de nacimiento, hermano, era una vida muy triste, hermano, amén. Era una vida, se puede decir, miserable, hermano, amén, porque era una vida llena de dependencia, hermano. Él necesitaba ayuda para caminar, él necesitaba ayuda, hermano, para hacer sus necesidades, hermano. Llevaba una vida, este hombre ciego, hermano, sin propósito, hermano. Dependía de sus padres, dependía de otras personas, hermano, amén. Él no tenía lo que usted tiene, hermano, amén. Él no tenía esa oportunidad que tal vez usted tenga, hermano, amén. Él, como era ciego de nacimiento, hermano, se le dificultaba todo, hermano, amén. Aleluya. Era un hombre, hermano, necesitado, hermano, amén. Aleluya. Este varón, hermano, nunca había visto, hermano, la luz del sol como usted la ve todas las mañanas, todos los días. Este varón, hermano, tal vez no conocía los colores de las cosas, hermano. No conocía el verde, no conocía el púrpura, hermano. No conocía, hermano, ni siquiera el rostro de sus padres. Él escuchaba su voz, conocía la voz de sus padres, porque tal vez sus sentidos de este varón, que era ciego de nacimiento, se habían desarrollado, hermano, amén. Pero él, hermano, no conocía el rostro de sus hermanos, hermano, amén. Aleluya. Quizás sus sentidos, hermano, se habían agudizado a causa de su ceguera, hermano. Aleluya. Pero, hermano, él había pasado muchos años en sombra, hermano, en oscuridad total, hermano. Qué tristeza, hermano. Qué vida, hermano, tan
tan miserable, hermano, llevaba a este hombre que era ciego de nacimiento. Pero al pasar Jesús por ahí, hermano, no puede pasar Jesús, hermano, sin ver la necesidad, hermano. Él no es indiferente a las necesidades, a los problemas que usted está pasando ahí en sus hogares, hermano. Él cuando pasa, hermano, dice que el versículo 2 del capítulo 9 del libro de San Juan, dice que le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego, hermano? Amén. Muchas veces nosotros, hermano, nos dejamos llevar por nuestra vista, hermano. Amén. Y quizás los discípulos veían en ese hombre un acertijo para preguntar al Señor que si eran sus pecados el que lo tenían así postrado en esa condición, o eran los pecados de su padre, hermano. Amén. Aunque los pecados, hermano, llevan a la condenación, aunque los pecados llevan a la derrota, aunque los pecados que cometemos nos llevan al fracaso, hermano, en esta ocasión el Señor nos dice que no todo el tiempo, hermano, son los pecados del hombre, hermano. Amén. No todo el tiempo, hermano, podemos juzgar a la persona por lo que vemos, hermano. Amén. Aleluya. Lo mismo, hermano, se hacía con Job cuando llegaron sus discípulos a consolarlo, entre comillas, hermano, porque lo amonestaban y le decían: es por tu pecado que tú estás así, Job. Es porque cuando tú veías al enfermo no lo visitabas, cuando tú veías al hambriento no extendías tu mano. Era porque tú eras egoísta, era porque tú andabas mal, y mira todo lo que te viene ahora a tu vida, hermano. Amén. Eso es lo que le decían también, mi amado hermano, aquellos amigos de Job, hermano, lo juzgaban, lo criticaban, hermano, le atribuían pecados, hermano, cuando Job dice en la Biblia que era un hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal, hermano. Amén. Tengamos cuidado, hermano, de juzgar a la ligera, hermano, porque Dios, hermano, conoce todas las cosas, hermano. Amén. Dice la palabra del Señor que respondió Jesús y les dijo: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Está así, dijo el Señor, pero es, hermano, para que las obras de Dios se manifiesten en él, para que él pueda ver la gloria de Dios, hermano. Amén. Aleluya. Y el Señor, hermano, les dice una parábola, hermano, diciendo: me es necesario hacer las obras del que me envió, en tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Me es necesario hacer las obras de Dios, hermano. Amén. Mientras el día dura, hermano. Amén. Y sabemos que el día, hermano, representa, hermano, hoy, el día de hoy, muchas veces, hermano, el día en que nosotros, Dios nos da vida, hermano. Amén. Representa el día de la gracia, hermano. Amén. Representa que mientras dura el día de la gracia, nosotros podemos ser salvos. Mientras dura el día de la gracia, nosotros podemos ser bendecidos. Mientras nosotros tengamos vida, hermano, tenemos esperanza, mi amado hermano, de ser salvos, de caminar en el camino del Señor, de arrepentirnos, hermano. Amén. Porque aún hay esperanza, dice el libro de Eclesiastés, para todo aquel que está entre los vivos, hermano. Amén. Hay esperanza mientras el día dura. Mientras el día dura, dijo el Señor, es necesario que yo haga las obras de Dios. Es necesario que nosotros prediquemos. Es necesario que usted escuche. Es necesario mientras el día dura, hermano. Amén. Porque viene la noche, dice la palabra de Dios, cuando ya nadie puede trabajar. Gloria sea el nombre del Señor, hermano. Amén. Hermano amado, Dios quiere, mi amado hermano, que rompamos nosotros ese supuesto enlace entre la conducta y la aflicción específica, hermano. Amén. Aleluya. Estos varones creían, hermano, que por su pecado, este joven, hermano, porque ya era un joven, había nacido ciego, hermano. Amén. Aleluya. Pero hoy, hermano, es el día de la gracia. Hoy, hermano, es el día de la salvación. Mientras el día dura, hermano, mientras la vida dura, mientras la esperanza dura, hermano. Amén. Mientras estemos vivos, amigo que me estás escuchando, mientras estás
vivo, hermano, hay esperanza de salir de esas cadenas, hermano, de pecado, de salir, hermano, de cortar con esos vicios, de cortar con esas malas palabras, de cortar con esos paradigmas, hermano, que muchas veces nos están llevando a la condenación eterna. Mientras el día dura, es necesario hacer las obras del que me envió, porque viene la noche cuando nadie puede trabajar, hermano, amén. Sabemos que la noche simboliza, hermano, el pecado. La noche simboliza también, hermano, la hora de juicio, la hora en que ya no habrá oportunidad. Viene la noche, hermano, cuando ya no va a haber oportunidad. Viene la noche, mi amado hermano, cuando viene ese juicio, cuando el hilo de la misericordia de Dios se rompe, hermano, y es ahí donde ya no hay oportunidad. Gloria sea el nombre del Señor, hermano, amén. Tal vez, hermano, se acabe la oportunidad entre la noche, hermano, y se acabe la oportunidad del día cuando Cristo venga, hermano, amén. Tal vez se acabe la oportunidad del día cuando en un momento a otro nos podemos infartar, podemos morir, hermano. ¿Y dónde vamos a pasar la eternidad? ¿En dónde vamos a encontrarnos, hermano? Si es en vida, cuando nosotros podemos venir a las plantas de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Amén. Aleluya. Mi amado hermano, aleluya. Dios, mientras es de día, continúa obrando, hermano. Amén. Dios, mientras es de día, continúa trabajando. El hombre, dice la Biblia, en tanto que dura el día, hermano, podemos trabajar. Pero viene la noche cuando nadie puede trabajar, dice la Biblia, hermano. Amén. Aleluya. Y Él vino, hermano, para salvar a los perdidos, hermano, amén. Él vino, hermano, para darle vista a los ciegos, hermano, amén. Aleluya. Y la duración del día, hermano, es esa duración de la gracia del Señor, hermano. Es esa duración de la vida, hermano, amén. Esa, mi amado hermano, esa duración, hermano, del ministerio de Jesús, mi amado hermano, porque Jesús tiene poder para cambiar y transformar la vida del hombre, hermano, amén. Mientras el día dura, mientras su ministerio de nuestro Señor Jesucristo estaba en la tierra, hermano, Él tenía que hacer las obras de Dios, hermano, amén. Y en tanto que estoy en el mundo, dijo el Señor, luz soy del mundo, hermano, amén. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor, ahí mismo en el libro de San Juan, dijo, yo soy la luz del mundo, dijo el Señor. Y el que me sigue, dice, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y el que me sigue, dijo el Señor, escuche bien, amigo televidente, amigo que me estás escuchando en tu negocio, mientras sigamos a Jesús, hermano, mientras vengamos a la luz, hermano, amén. Y el que me sigue, dijo el Señor, no andará en tinieblas, hermano, amén. De manera, hermano, de manera, amigo, que el que no sigue a Jesús, el que no obedece a Jesús, el que no obedece el evangelio, sigue en tinieblas, hermano. Sigue en oscuridad, sigue en pecado, hermano. Tenemos que seguir a Jesús porque Jesús es la luz del mundo, hermano, amén. Y este joven, hermano, aunque él estaba ciego, él no seguía a Jesús, hermano. Porque él no veía a Jesús, no conocía a Jesús. Él estaba ahí, hermano, en esa oscuridad densa. Él tenía una ceguera física, hermano, amén. Dice la palabra de Dios. Y tenía una ceguera espiritual, hermano, amén. Él vivía ahí en esa vida, como lo dije en un principio, esa vida miserable, esa vida triste, esa vida llena de dependencia. Yo no sé, amigo televidente, cómo está tu vida. Si es una vida llena de dependencia, si es una vida triste, si es una vida amargada, si es una vida con muchos problemas. Hoy yo te invito a que sigas a Jesús. El que me sigue, dijo el Señor, no andará en tinieblas. Si tú te niegas a seguir a Jesús, si tú te niegas a escuchar a Jesús, si tú te niegas a obedecer a Jesús, sigues en tinieblas, hermano. Sigues en oscuridad. Y en oscuridad, dice la Biblia, no se puede trabajar, hermano, amén. El pecado representa la oscuridad, hermano, amén. Aleluya. Dice la palabra del Señor que en tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo.
Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó lodo a los ojos del ciego, hermano, amén. El hombre es sanado, hermano, amén. Pero es sanado, hermano, de una forma nunca antes vista, hermano, amén. Dice la palabra del Señor que el Señor escupió en tierra e hizo lodo. ¿Por qué el Señor, hermano, aleluya, escupió en tierra? ¿Por qué lo curó, lo sanó de esta manera, hermano? Amén. Aleluya. Vimos, hermano, que Jesús toma toda la iniciativa, hermano. Amén. El Señor Jesús toma la iniciativa con aquel hombre, hermano, porque el hombre no vino a Jesús a pedir ser sanado, hermano, amén. No le dijo, Señor, sáname. No se arrodilló, hermano, amén. Porque él no lo veía, hermano. Él no sabía. Él estaba en oscuridad, hermano. Pero el Señor lo sanó, hermano, y lo sanó por su pura gracia, hermano, amén. Por su pura misericordia, por su puro amor. Porque aunque los discípulos veían en él, hermano, un hombre tal vez pecador, o tal vez decían, este hombre por sus muchos pecados está así, Jesús no lo veía de esa manera. Déjame decirte que Jesús no mira de la manera que nosotros miramos, hermano. Él mira lo profundo del corazón. Él mira lo profundo de la necesidad. Y es ahí donde Él, por su pura gracia y por su pura misericordia, hermano, Él obra, Él sana, Él puede venir a tu vida. Él vino a mi vida por pura misericordia, hermano. Él puede venir así a tu vida, hermano. Amén. Aleluya. ¿Y por qué barro, hermano? ¿Y por qué lodo? ¿Y por qué saliva, hermano? Amén. Algunos estudiosos, hermano, estudian y dicen, llegan a la conclusión, hermano, que el hombre, dice la palabra de Dios allí en el libro de Génesis, hermano, dice la palabra del Señor que Dios formó al hombre del polvo, hermano, del polvo de la tierra. Y luego dice que sopló en él el hálito de vida y que el hombre vino a ser un alma viviente, un ser viviente, hermano, amén. Vemos, hermano, que la tierra, vemos que el lodo, hermano, simboliza la humildad, simboliza, hermano, la humanidad del hombre. Significa lo transitorio que somos, hermano, de que somos del polvo, fuimos hechos y al polvo un día nosotros vamos a morir, hermano, amén. Es para que el hombre reconozca, hermano, que no somos nada en esta tierra, hermano, amén. Es para que el hombre, hermano, le dé toda la gloria y la honra al Señor que nos formó del polvo, que nos formó del lodo, que nos formó del polvo de la tierra, hermano, amén. Jesucristo, hermano, está simbolizando ahí también su humanidad, hermano, de cómo Cristo vino al mundo. Un hombre que se dolía, un hombre que se dolía, que sangraba, que sudaba, que le daba sed igual que nosotros, pero Él vino a rescatar el mundo, hermano, amén. Y de sus labios, hermano, aleluya, surgió, mi amado, ese ánimo, ese aliento que, hermano, le da al hombre vida, hermano, amén. Otros dicen, hermano, que también el Señor hizo eso para que no fuera, hermano, una fórmula. Y que si el Señor hubiese sanado de una manera misma todo el tiempo de una forma, todo el tiempo, el hombre lo agarraría como una fórmula mágica, hermano, amén. Y diría, es que así lo hizo siempre Jesús. Es que Jesús siempre obró de esta manera. Pero Jesús obraba de diferentes maneras, como el Espíritu le daba, hermano, que obrase, hermano, amén. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Y en esta ocasión, hermano, al Señor le plació tomar tierra, hermano. Tomar, aleluya, ese lodo, esa saliva y ponérsela en los ojos, hermano, amén. Ese es un milagro maravilloso. Ese es un milagro que ningún profeta, ningún hermano del Antiguo Testamento pudo hacer, hermano, de hacer que un hombre ciego de nacimiento recobrara la vista, hermano. Jesús lo hizo, hermano, amén. Dice la palabra del Señor, hermano, ¿a qué nos lleva también esta enseñanza, hermano? A que Jesucristo es Dios, hermano.
Muchos dicen que Jesucristo no es Dios, hermano. Déjeme decirle que Jesucristo es Dios, hermano. Aleluya. Dice el Salmo 146, 8, mi amado hermano, Jehová dice, abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. ¿Cuántos alaban al Señor Jesucristo, hermano? Amén. Jehová dice que abre los ojos a los ciegos. Y si Jesucristo le abrió los ojos a los ciegos, es que es Dios, hermano. Es que ahí se está manifestando, hermano, porque Él tiene poder para abrirle los ojos a los ciegos y levantar, hermano, tú que estás caído, a ti te digo, levántate, hermano, sigue caminando, sigue luchando, pídele perdón a Dios, ponte a cuentas con Dios, amigo televidente, porque Jesucristo levanta a los caídos, Jesucristo ama a los justos. Gloria sea el nombre del Señor. Y la palabra de Dios dice también en Isaías capítulo 35, verso 5, dice, aleluya, que el Señor vino a abrir los ojos de los ciegos. Dice la palabra del Señor, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán y ellos verán la gloria de Jehová, hermano. Lo vuelve a repetir, hermano. Que no solamente Dios abre los ojos de los ciegos, sino que también Él abre los oídos de los sordos, hermano. Amén. Él puede hacerte ver, hermano. Él puede hacerte escuchar. Ninguna cosa hay imposible para Dios, hermano. Amén. Siempre y cuando nosotros, hermano, tengamos esa fe sencilla, pero genuina. Gloria sea el nombre del Señor, hermano. Amén. A mucha gente hoy en día, amigo televidente, amigo que ama de casa que me estás escuchando, a mucha gente no le gustaría que hoy en día, hermano, Jesús le untara sus ojos con lodo, hermano, con saliva, hermano. Con esa saliva que representa la humedad de sus labios y que representa la vida, representa, hermano, el ánimo que Dios le da al hombre, hermano. Amén. Muchos verían esto, mi hermano amado, como algo ofensivo, hermano, amén. Oye, pero ¿qué está haciendo Jesús? Me está perjudicando más, me está untando lodo. Si otros lo verían, hermano, como algo antihigiénico y dirían, ¿cómo es posible que agarre ese lodo y me lo unte en los ojos para que yo sea sano? Estás loco. Lo verían, hermano, de una manera, hermano, con mucha soberbia, hermano. De la misma manera, hermano, algunos, no todos los hombres, hoy en día, hermano, sienten que el evangelio es ofensivo, hermano, amén. Les ofende que te hablen de la palabra de Dios. A como aquella gente, a como aquellos fariseos, a como aquella gente, hermano, criticaban a Jesús, la manera en que hacía las cosas, hermano, amén. Aleluya. Y de igual manera hoy en día, hermano, hablamos la palabra de Dios y para mucha gente es ofensivo, hermano, amén. Porque dicen, ¿cómo es posible que yo voy a aceptar algo que me están diciendo si yo conozco? Yo conozco a fulano, yo conozco a mengano, que su vida no ha sido una vida recta, que su vida no ha sido una vida íntegra. Mi hermano, pero Cristo, hermano, lo mismo decían con el ciego. Unos decían, Él es, otros decían, a Él se parece. Y Él decía, yo soy, hermano, amén. Cuando Dios, hermano, toca y cambia la vida del hombre, hermano, amén. Dice la palabra de Dios allí en la primera de Corintios, capítulo 1, verso 21, dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, hermano, amén. Dice que el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría humana. Mediante la sabiduría humana, hermano, nosotros no podemos llegar a tener un conocimiento pleno de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso, hermano. Dios quiso sanarlo del lodo. Dios quiso ponerle lodo. Dios quiso ponerle saliva. Y así Dios quiere que a través del evangelio tú seas salvo. Dice que a Dios le plació que el hombre, hermano, que la mujer
sea salvada, sea rescatada por la locura de la predicación, hermano. Amén. Aleluya. ¿Por qué, hermano? Porque Dios es un Dios soberano, hermano. Amén. Dios desechó la sabiduría humana para salvar a la humanidad y escogió lo necio del mundo y escogió lo vil del mundo y escogió lo menospreciado del mundo, hermano. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Para que recuerdes, hermano, de dónde vienes, de dónde te sacó el Señor. Por eso Dios, hermano, no nació en un hospital muy lujoso en Los Ángeles, California, ni nació tampoco, hermano, allá en esos hospitales llenos de doctores y llenos de ginecólogos, hermano. Él nació en un humilde pesebre, hermano. ¿Por qué a Dios le plació nacer ni siquiera en un hotel, ni siquiera en una habitación lujosa, climatizada, hermano? A Él, hermano, le plació nacer en el pesebre, hermano, en donde estaban los animalitos, hermano. ¿Por qué? ¿Para qué? Si Él es el rey de la tierra, es el rey del mundo, Él es el rey del oro y de la plata, hermano. A Él le plació ahí nacer humildemente, hermano. Para que la gente no diga, no, es que Jesús nació sano porque estuvo en el hospital de Los Ángeles. Porque Jesús nació y está vivo porque los mejores ginecólogos lo trataron. No, hermano. Para que lo hizo Jesús, para que toda la gloria y toda la honra sea para Dios y no para el hombre. Glorifica el nombre de Jesús, hermano. No es el hombre, no es la sabiduría humana, es la gracia de Jesús, es el poder de Dios, el que puede obrar en tu vida, el que te puede rescatar, el que puede, Dios, ayudarte y sacarte de ese problema, de esas drogas, de esa adicción. Joven que te escuchas, que me escuchas, ven a Jesús. Para Jesús no hay nada imposible. La Biblia dice que nosotros tenemos este tesoro, dice, en vasos de barro, para que la excelencia y el poder sean de Dios y no de nosotros, hermano. Nosotros tenemos un tesoro en nuestra vida. Tenemos, hermano, valemos mucho, pero está en un vaso de barro. Nosotros somos una vasija de barro, amigo televidente. ¿Por qué? ¿Por qué no somos vasos de plata, de oro? ¿Por qué no somos vasos de diamantes, hermano, incrustados, adiamantados? No, hermano, somos vasos de barro. Y ahí tenemos el Evangelio, y ahí tenemos a Jesucristo, y ahí tenemos el Espíritu Santo dentro de estos vasos de barro, para que toda la gloria, todo el honor, todo el poder sea para Dios y no para los hombres. A Jesucristo sea toda la gloria, a Jesucristo sea toda la honra, a Jesucristo sea toda la alabanza, hermano amado. Aleluya. Y algunos, hermanos, hoy en día, al igual que cuando Jesús usó lodo para sanar al ciego, hermano, algunos también sientan que el evangelio es inadecuado, hermano. Dirán, no, es que ¿quién me podrá decir a mí del evangelio si yo sé más que él? Yo sé más que fulano, yo sé más que mengano. ¿Cómo es posible? Es inadecuado el evangelio para transformar nuestra vida. ¿Acaso todos los programas psiquiátricos, hermano, todos los programas políticos, todos los programas sociales, hermano, acaso creemos que son mejores que el evangelio de Jesucristo, que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo salva y cambia las vidas, hermano? Amén. Porque el evangelio es poder de Dios. El evangelio tiene poder para salvar las vidas, tiene poder para cambiar las vidas. Lo que muchas veces no hacen los psiquiatras, no hacen los políticos, no hacen los trabajos sociales, hermano, no lo hacen los centros de rehabilitación, los cerezos, las cárceles, no lo hacen, hermano. El evangelio viene a transformar nuestras vidas cuando nosotros dejamos entrar su palabra en nuestras vidas. Cuando nosotros dejamos entrar su palabra, amigo televidente, nuestras vidas son sanadas, nuestras vidas son prosperadas, nuestras vidas son iluminadas. La muerte se va, hermano, porque viene la luz que se llama Jesucristo, hermano. Amén. Yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Deja, hermano y amiga que me estás escuchando, de andar en tinieblas. Escucha el evangelio de nuestro Señor Jesucristo que te está llamando. Atiende el evangelio hoy, que dura la luz del día, que dura la gracia, que dura la misericordia de Dios. Que no ha llegado el juicio, que no ha llegado, hermano amado, esa hora de la muerte. Estás en la oportunidad.
Más vale perro vivo, dice la Biblia, que león muerto. Gloria sea el nombre del Señor, hermano, amén. La gente, hermano, así como mucha gente repudia y dicho cómo hizo lodo, la gente también a veces piensa que el evangelio es dañino, que el evangelio es el opio, que el evangelio es que te lavan el coco, que te limpian. Pero no, hermano, el evangelio, no me avergüenzo, dijo Pablo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree, al judío primeramente y también el griego, hermano, amén. Aleluya. Es el evangelio de Jesucristo, hermano, que cambia con poder, hermano, amén. Aleluya. Es el evangelio de Jesucristo, hermano, que es el que cambia. Gloria sea el nombre del Señor. Y le dijo, versículo número 7, capítulo 9 del libro de San Juan, en el versículo 7, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado, hermano. Jesús, hermano, tomó la iniciativa con este hombre. Su gracia, hermano, fue maravillosa con este hombre. Este hombre no le pidió que lo sanara. Este hombre no le pidió, hermano, no vino a sus pies. Ni siquiera conocía a Jesús. Fue su gracia. El Señor no esperaba, hermano, que el hombre le pidiera. El Señor no esperaba que el hombre tuviera fe, hermano. Pero sí esperaba, hermano, que cuando Él lo tocara, que cuando Él le hablara, hermano, iba a responder con fe, hermano. Tú tienes que responder con fe ante el llamado que te está haciendo el Señor, hermano. Tenemos que responder con fe. Yo tengo que responder con fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, hermano. Y cuando el Señor le dijo, ve y lávate en el estanque, el Señor esperaba que él obedeciera, hermano. El Señor esperaba que él tuviera fe, hermano. Que él respondiera con fe, hermano, amén. Y él, hermano, respondió con fe, hermano, amén. Dice, ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado, hermano, amén. El estanque, hermano, simboliza a Jesucristo, hermano. Porque el único enviado de parte de Dios que vino al mundo para salvar al mundo, para rescatar al mundo de su pecado, de su maldad, para salvar al hombre, para cambiar al hombre, se llama Jesucristo. Jesucristo es, hermano, el enviado, hermano. Siloé significa enviado, hermano. Amén. El estanque, hermano, algunos dicen que ese estanque de aguas ahora es que tú te tienes que lavar en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En Jesucristo, hermano, que es el enviado. Tú no podrás ser limpio, tú no podrás ser restaurado en ninguna otra cosa, sino en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú vengas por fe, creyendo que Jesús va a sanarte, va a proveerte, va a rescatarte, hermano, se va a hacer, hermano, porque Jesucristo es el que vino y el que nos limpia de todo pecado, hermano, amén, aleluya, bendito sea. Entonces, hermano, este ciego respondió con fe, entonces dice este versículo, y se lavó y regresó viendo, hermano, amén. Regresó con una nueva vida, con una nueva luz, con una nueva euforia, con una nueva alegría, con una nueva esperanza. Él empezó a ver la luz del sol. Él vio cómo eran los árboles, hermano. Él vio cómo eran las personas. Oh, gloria sea el nombre del Señor Jesucristo, hermano. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Qué bueno. Qué bonito es, hermano, cuando hay ese cambio en nuestras vidas, cuando hay ese toque de Dios, cuando hay esa sanidad que nos la da Dios directamente, hermano, amén. Él obedeció, él fue y se lavó, y entre más se lavaba y entre más se quitaba el lodo, sus ojos iban, hermano, viéndose quizás borrosos, luego más nítidos, hasta que el hombre vio perfectamente, hermano, amén. Aleluya. ¿Cuántos alaban el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Gloria sea el nombre del Señor. Pero hubieron unos hombres que reaccionaron hacia el hombre sanado, hermano, amén.
Dice la palabra de Dios en el versículo 8, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé, hermano. Aleluya. Mi amado hermano, la gente, los vecinos, hermano, que antes le conocían, hermano, amén. A veces, hermano, cuando las personas vienen a Jesús, cuando las personas cambian, cuando las personas vienen al Evangelio y el Señor los cambia, hermano, con su poder, les parece difícil creer, hermano, amén. Les parece difícil que el hombre, hermano, sea cambiado, no los convence nada. Ellos siguen dudando, como dudaban estos vecinos, y decían, no es este aquel que mendigaba, no es este aquel que se sentaba ahí y mendigaba, hermano, porque él, hermano, como no tenía trabajo, como no sabía hacer nada, él se dedicaba a mendigar, hermano, amén. Él se dedicaba a pedir, hermano, amén. El hermano no podía llevar esa vida que usted muchas veces lleva, hermano, amén. Él mendigaba, hermano, amén. Pero cuando lo vieron cambiado, hermano, amén. Cuando lo vieron ahora que él ya no mendigaba, hermano, amén. Cuando lo vieron a él que caminaba diferente, que hablaba diferente, hermano, aleluya. Unos decían, él es. Y otros, no, no es él. A él se parece. Pero él testificaba y decía en una forma sencilla, en una forma humilde, hermano. Decía, yo soy, hermano, amén. Oh, no es ese Santiago Mota Batalla, el más aguerrido, el más grosero. Oh, era el más contumaz, el más rebelde, el más vicioso. Pero mira, si yo lo conocía, hermano, así decían con aquel ciego, se parece a él. Pero él decía, yo soy, hermano, amén. Y aunque este hombre, mi amado hermano, no conocía mucho de Jesús, como muchas veces cuando Dios hace algo en su vida, hermano, cuando usted siente un toque de Dios, cuando usted siente un milagro de Dios en su vida, tal vez Dios puede hacerlo, aunque usted no conozca mucho de Jesús, hermano. Él no conocía mucho de Jesús, no sabía quién era Jesús. Solamente dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, hermano, amén. Sabía muy poco, solo sabía su nombre, hermano. Aquel dice que se llama Jesús. Mi amado hermano, solamente él sabía su nombre y sabía que había sido sanado y no sabía más, hermano. Y él nada más testificaba eso, hermano, amén. Aleluya. Qué hermoso testimonio, qué testimonio verídico, hermano. Sin mucha pompa, sin mucho realce. Eso lo decía aquel hombre que se llama Jesús. Aquel de quien todos hablan. Aquel a quien todos quieren ver en estos tiempos que está haciendo milagros, hermano, amén. Aleluya. Y dice la palabra del Señor, hermano, en su versículo 13, que le llevaron a este hombre ante los fariseos, el que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho lodo y había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista, y él dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda en el día del reposo, hermano, amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, hermano, amén. Dice, hermano, que la historia cuenta, la historia verídica de este ciego, dice que a causa, hermano, de que había sido sanado, hermano, amén. Ahora a este hombre lo estaban metiendo en problemas, hermano, amén.
A causa muchas veces de que usted se entregue a Jesucristo, empiece a vivir la palabra, le van a venir los problemas, le van a venir las luchas, hermano, amén. No crea que todo va a ser, hermano, color de rosa, o no crea que todo, hermano, ya no va a tener usted problemas. Este hombre, en cuanto empezó a tener problemas, hermano. Y problemas religiosos, hermano, amén. Porque el Señor Jesucristo lo había sanado en el día de reposo, que era un día, hermano, de guardar y de no hacer nada para el pueblo judío, hermano. Pero, hermano, el Señor a propósito, el Señor lo sanó en ese día de reposo, hermano, amén. Para contrarrestar, hermano, esos dogmas, hermano, amén. Para contrarrestar, hermano, esa religiosidad que tenían ellos y que adoraban el día de reposo. Lo tenían como un Dios. Ellos no se fijaban en la necesidad humana, hermano. Ellos no se fijaban en que este hombre había sido sanado y ahora le había sido recobrada la vista, que ningún oftalmólogo lo podía hacer. Hermano, ellos veían en este hombre un problema en lugar de ver en Jesús una salvación, hermano, amén. Aleluya. Mi amado hermano, y volvieron pues, dice, a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista, y él les dijo: puso lodo sobre los ojos, me lavé y ahora veo. Aleluya. Ellos no estaban satisfechos con la forma, o no creían que el Señor hubiese hecho ese milagro. Ellos creían y decían: este hombre nos está mintiendo, este hombre nunca ha sido ciego, este hombre no creo que haya sido ciego, no creo. Aleluya. Y otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Este hombre no creo que pueda sanar al ciego, no guarda el día de reposo, no obedece las leyes de Dios. Ellos consideraban a Jesús como un hombre pecador, como un hombre malo, porque las verdades de Jesús no cabían en su corazón, hermano. Las verdades de Jesús no entraban en su vida. Los milagros de Jesús no entran en su vida, hermano, porque ellos estaban absortos en su religión, hermano. Muchas veces así nos pasa a nosotros. Estamos absortos en las tradiciones, en tantas religiones, y no vemos la obra maravillosa que Jesucristo está haciendo. Pero otros decían, hermano: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales si Dios no está con él? Y había disensión, había discrepancia, había división entre ellos, porque unos opinaban que Jesús venía de Dios por las obras que él hacía, y otros decían que no puede ser un hombre de Dios, puesto que es pecador, puesto que no guarda el sábado. Mi amado hermano, entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta, hermano. Amén. Aleluya. Los fariseos, hermano, interrogaron también a sus padres, hermano. Amén. Y él, el ciego, hermano, no conocía mucho de Jesús. Él decía: un hombre llamado Jesús. Pero él también lo tenía en un concepto grande, hermano, porque él había visto que Dios había tocado su vida, que Dios había dadole un cambio radical a su vida. Porque él nunca había visto la luz, hermano. Oh, qué maravilloso. Él no podía negar la bondad y la misericordia de Dios. Como hoy nosotros, hermano, no podemos olvidar la bondad y la misericordia que ha tenido Dios. Y él decía: yo pienso que él es un profeta, hermano. Amén. Aquel hombre sanado proclamaba que Jesús es profeta, hermano. Él cree y en su entendimiento declara: él es un profeta. Él es un varón de Dios. Él es el enviado de Dios, Jesucristo, el que sana, el que liberta, sin importar tu estatus social, hermano, sin importar de dónde tú vienes o a dónde tú vives. Cuando Dios tiene misericordia,
Y al que quiere sanar, Él lo sana. Y al que quiere rescatar, Él lo rescata por su pura bondad, por su pura longanimidad, por su puro amor, por su puro afecto. Y esto pasó con el ciego, hermano, que era un ciego de nacimiento. Hoy yo siento la presencia de Dios en esta mañana, que está hablando a tu vida, joven. Deja la rebeldía, joven. Ha sido el dolor de tus padres, ha sido las lágrimas de tus madres. Deja esas drogas. Estás haciendo mucho daño a tu esposa, a tu familia, a tus hijos. Deja el alcohol. Vuélvete a Jesús. Oh, cuánta maravilla hay en esa sanidad que Dios hizo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor en el verso número, aleluya, 24. Dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé, pero una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Gloria sea al nombre del Señor, hermano, amén. Aleluya. Da gloria a Dios, dice que le decían. En otras palabras le decían, di la verdad. Glorifica el nombre del Señor, hermano, amén. Esa palabra de dar gloria a Dios, hermano, allá cuando la leemos en Josué capítulo 7, verso 19, cuando aquel varón llamado Acán se robó, hermano, los lingotes de oro, aquel manto babilónico, hermano, y Josué le decía, y venía la mortandad a causa del pecado, hermano. Y le decía, Josué le decía a este varón Acán, da gloria a Dios, di la verdad. Mi hermano amado, y él dio gloria a Dios, hermano. Y él confesó y dijo, yo lo he robado, yo he pecado, hermano. Estos querían que así el hombre dijera la verdad, pero aquel hombre, hermano, estaba diciendo la verdad. Pero ¿cómo te va a sanar Jesús si Jesús es pecador? Si Jesús no tiene poder. Y él testificaba con una fe sencilla, pero una fe firme, hermano, como la que usted y como la que yo tenemos que tener, hermano. Él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Él no juzgaba a Jesús, hermano, amén. Aleluya. Los únicos que juzgaban a Jesús eran los fariseos, la gente que no creía. Y hasta hoy en día, hermano, lo siguen juzgando a Jesús, siguen juzgando el evangelio, siguen juzgando la palabra de Dios, hermano. Pero él testificaba con sencillez y decía, hermano, si es pecador, yo no lo sé. Yo no puedo decir que Jesús es pecador porque nunca lo he visto pecar. Pero una cosa sí sé, que antes yo era ciego y ahora veo la luz, hermano, amén. Ahora veo, decía, hermano, amén. Mi hermano, para testificar de Jesús, hermano, a veces no necesitamos mucha elocuencia, hermano. A veces no necesitamos, hermano, sino testificar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, el cambio que Dios puede hacer en tu vida. Amigo televidente, yo te invito a que tú vengas a Jesús, a que tú creas en Jesús, a que tú perseveres en Jesús, a que tú empieces a creer en el evangelio, hermano, para que tú, hermano, al igual que aquel varón, puedan testificar con firmeza. Aleluya, si es pecador, yo no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Habiendo sido drogadicto, ahora dejé la droga. Habiendo sido yo borracho, sí fui borracho, pero Cristo cambió mi vida. Si fui pendenciero, como dijo Pablo, soberbio, blasfemo, desobedientes a mis padres, ingrato, impío, calumniador, intemperante, cruel, aborrecedor del mal, aborrecedor de lo bueno, dice la palabra de Dios, hermano. Amadores de los deleites más que de Dios. Mi amado, así éramos nosotros, hermano. Pero
una cosa sabemos, que habiendo sido nosotros ciegos, ahora vemos, hermano. Amén. Aleluya. Y Dios, hermano, le dio la vista. Dios le sanó la vista. Y luego, hermano, le abrió los ojos espirituales. Porque una cosa son los ojos físicos y otra cosa son los ojos espirituales. Cuando Jesús se le presentó y le dijo, ¿sabes tú quién es Jesús? ¿Sabes quién es el Hijo de Dios? ¿Sabes quién es el enviado? Y él dijo, no lo sé, ¿quién es? Yo soy, le dijo, el que habla contigo. Se le reveló, hermano, amén. Y habiendo oído aquel hombre que había sido sanado, dice que se postró y adoró a Jesús. Nosotros, hermano, amigo televidente, tienes que postrarte y seguir adorando el nombre del Señor. Porque el Señor es el único que nos ofrece vida eterna, hermano. El tiempo, mi amado televidente, se me está acabando, hermano. Amén. Pero yo te invito a que vengas a Jesús y nos acompañes el próximo viernes en punto de las 9 de la mañana en este su programa, Jesucristo, Esperanza de Vida Eterna. Yo no sé qué oscuridad tú estás pasando, pero yo te invito a que vengas, aquel que abre los ojos a los ciegos y los oídos a los sordos y a los paralíticos levanta, hermano. Amén. Aleluya. Dios te bendiga en esta mañana, mi amado hermano. Quiero hacer una última oración por usted, amigo televidente. Quiero hacer una oración por ti, ama de casa. Aleluya. Allá tú que estás padeciendo. Tú que estás padeciendo y crees que nunca va a cambiar las cosas. Dios va a cambiar tu situación, hermano. Solamente cree, hermano. Solamente cree firmemente y obedece a Jesús y tu vida va a cambiar. Padre bueno que estás en el cielo, Señor. Te damos gracias en esta mañana por la presencia maravillosa de tu Espíritu Santo, Señor. Tu palabra es viva y eficaz, Señor. Más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, Padre. Gracias, Señor, por este programa. Gracias, Señor, por este programa, por este canal 8, tu nueva imagen de Cablevisión. Bendícelo, Señor. Bendice a nuestros consiervos, Señor. Bendice, Señor, a aquellos, Señor, que siguen trabajando en tu viña, Señor. Bendice a nuestros oyentes, a nuestros amigos, a nuestros camarógrafos, Señor. A todos aquellos los que hacen posible este programa. Gracias te damos. A ti sea, Señor, la gloria, la honra y la alabanza, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano. Dios te guarde. Saludos, hermano, a todos. La paz de Dios sea con todos vosotros. En el nombre de Jesús. Amén.